Bien, bueno, vamos a hablar de un tema que aparentemente es sencillo, ¿no? Aparentemente pues pueden ser simplemente números, bueno, pues dime unos números y a partir de ahí yo sigo unos ritmos en función de los números que me digas, ¿no? ¿Y de qué hablo? Hablo del test de umbrales. Es un test que es fundamental para, bueno, pues tener una referencia de ritmos, pero, y claro, hay que saber primero hacerlo y sobre todo interpretarlo y finalmente llevarlo a la práctica. Entonces, vamos a hablar de ello, porque se habla mucho, pero yo creo que hay muchas dudas al respecto, sobre todo de cómo interpretarlo y cómo llevarlo a la práctica. Bueno, vamos allá, vamos a compartir pantalla. Bueno, aquí pongo bueno, el título sería, pues, esta pequeña, más que presentación, bueno, pues es una resolución de dudas, ¿no? De lo que veo que comentáis y creo que es un aspecto que es muy importante tenerlo claro, porque si no, estamos perdidos en los entrenos. Entonces, umbrales metabólicos en el entrenamiento. Lo primero que tenemos que tener claro, como siempre, es que los umbrales se calculan en base a unas vías metabólicas. No a no a un aspecto cardiovascular, ni a un aspecto de fuerza muscular, sino son aspectos metabólicos. Es decir, ¿qué quiere decir aspecto metabólico? Es la gestión de energía para generar ATP por el sistema muscular. Entonces, evidentemente el músculo para contraer necesita una energía en forma de ATP y esa energía proviene a través del metabolismo, de vías metabólicas. Claro, todo esto tenemos que entrenarlo. Cuanto más eficientes sean nuestras vías metabólicas, pues mejor vamos a poder rendir a nivel metabólico. Bien, bueno, entonces, una vez que tenemos esto claro, que los umbrales es un aspecto metabólico, no es un aspecto de fuerza, ni es un aspecto ni siquiera cardiovascular, es metabólico. A partir de aquí, vamos a seguir explicando. Entonces, aquí, bueno, vamos a compartir ahora el iPad para poder, bueno, pues explicarlo sobre pizarra. Bueno, aquí estamos. Bien, entonces, como siempre, lo primero que tenemos que tener claro es, vamos a poner aquí la curva, ¿no? La curva de lactato, siempre es un umbral láctico, es decir, en la curva de lactato lo que tenemos es cómo aumenta el lactato de forma exponencial. Bien, si aquí tenemos este eje, los niveles de lactato, y aquí tenemos los ritmos, ritmos de carrera, pues en minuto por segundo, ¿no? Y por kilómetro. Claro, conforme, imaginamos que aquí estamos pues a un ritmo de 5:30, 5 minutos 30 segundos por kilómetro, y conforme aumentamos el ritmo, va a llegar un momento en que los niveles de lactato se disparan de forma exponencial. Bueno, esto nos va a marcar una primera fase. Os pido que tengáis un poco de paciencia, a lo mejor algunos de vosotros estáis pensando, bueno, pues si esto ya lo has explicado, bueno, vamos a tener un poco de paciencia porque hay aquí aspectos que son muy importantes para tener en cuenta para llevar esto a la práctica, para llevar esto a nuestro entrenamiento. Entonces, una vez que sabemos aquí este ritmo, aquí hay un aumento en los niveles de lactato en donde es exponencial. Y aquí tenemos otra fase en donde ya no solo aparece exponencial, sino que aquí ya se dispara. Entonces, esta franja es lo que se llama el umbral láctico. Bien, imaginad que aquí tenemos, claro, esta franja no es un ritmo, es una franja de ritmos. Imaginad que aquí tenemos, pues, por ejemplo, no sé, vamos a poner entre 4:15 y 4:00. Es decir, que a ritmos superiores a 4:00 los niveles de lactato se disparan. El metabolismo empieza a ser fundamentalmente anaeróbico. ¿Qué implica esto? Que si estamos por aquí, la fatiga nos va a llegar de forma rápida, minutos.
Bien, con lo cual no vamos a poder mantener esa intensidad, ese ritmo y carrera. Mientras que aquí, bueno, pues si hay una gestión adecuada a nivel metabólico, podemos prolongar durante el tiempo en este ritmo. Bien, claro, esto es una franja, es decir, no es un punto, no es que a 4:15, pum, se dispara, no, es una franja. Bien, una vez que sabemos esto, a partir de aquí tenemos que entrenarlo. Y fundamentalmente tenemos que entrenar esto, es decir, yo no quiero entrenar esta parte. No es que no quiera, es que la base del entrenamiento es esta, ¿bien? Porque es lo que me va a permitir mantener un ritmo alto, sostenido, que es la principal característica de un deporte de resistencia, que es lo que estamos hablando aquí. 10 kilómetros, media maratón, ultras, maratón, etc. Bien, entonces esto es fundamental, entrenarlo. Ahora bien, una vez que tenemos estos ritmos, y dando ya por hecho de que tenemos estos datos, ¿bien? Y que los datos se han calculado correctamente y que todo, bueno, son datos precisos. Una vez que tenemos esto hay que llevarlo a la práctica. Esto hay que llevarlo al entrenamiento del día a día. Y aquí es donde nos perdemos. Claro, yo puedo tener esto, ¿no? Pero ahora, ¿cómo llevo esto a la práctica? Si mi umbral láctico es entre 4:15 y 4:00, imaginad, ¿cómo llevo esto a la práctica? Hago ritmos de 4:00, hago ritmos de 4:05, hago ritmos de 4:10, hago ritmos de 4:15. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo mejoro mi umbral láctico? Bueno, para la mejora del umbral láctico tenemos que estar en esta franja. ¿Bien? Claro, aquí hay un poco que viene por aquí y otro poco que viene por aquí. Es decir, si voy a 4:20 mejoro, pues claro que vas a mejorar tu umbral láctico si vas a 4:20, aunque sea 4:15 a 4:00. Si voy a 3:55 mejoro, también mejoras. Pero aquí hay un concepto que es muy importante, siempre, y lo he dicho en varias ocasiones. Lo voy a escribir, es la mínima intensidad necesaria para generar o inducir mejora. Esta frase es clave. Y esto lo tenemos que tener claro en el entrenamiento. Es una mínima intensidad necesaria para generar mejora. Mínima. Es decir, que si mi umbral está entre 4:15 y 4:00, yo a mis atletas les pongo, no 4:00, les pongo entre 4:20 y 4:15. Entre 4:20 y 4:15. En esta franja. ¿Por qué? Porque sé que ahí en esa franja se va a generar mejora. Y además, por mi experiencia, por lo que veo con mis atletas, incluso la mejora es mayor que si vas a 4:00. Independientemente de que a 4:00 haya más riesgo de lesión, porque bueno, eso es otro tema, ¿bien? Que no vamos a comentar aquí, que es muy importante, pero que no vamos a comentar aquí. Entonces, yo siempre voy a la mínima intensidad necesaria para generar mejora. Sé que aquí va a haber mejora. Luego, si aquí hay mejora, ¿por qué les voy a poner aquí? ¿Por qué voy a generar más estrés sobre el sistema muscular? Cuando digo estrés, me refiero sobre todo a estrés a nivel articular, estrés a nivel muscular. Claro, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de nosotros tenemos una edad de 40 años para arriba, si no de 50 para arriba o hasta de 60 para arriba. Una edad en la que ya no recuperamos igual que cuando teníamos 20 o 30 años. Además,
tenemos una serie de responsabilidades familiares, laborales, que no estamos centrados únicamente en el atletismo. Que además tenemos que entrenar o a las 6 de la mañana o a las 8 de la noche. Y además, cuando llegamos a casa, pues tenemos unas responsabilidades familiares. Nuestra familia necesita tiempo, etc. Entonces, ¿para qué voy a estresar a mi cuerpo? A llevarla a este límite, cuando realmente aquí se genera mejora. Algunos de vosotros, o muchos de vosotros, probablemente no creáis en este concepto que es una mínima intensidad necesaria para generar mejora. Y siempre vais a lo contrario, a la máxima, incluso super máxima. No, si puedo ir a 350, pues voy a 350. Yo sé que puedes ir a 350 en un ritmo de 20 minutos. Ahora bien, ¿merece la pena? Primero, no, la primera pregunta es, ¿estás trabajando realmente lo que estás trabajando, lo que queremos mejorar? Si tú vas aquí a 350, estás por aquí. No estás trabajando esto. Luego no vas a conseguir los objetivos de ese entrenamiento. Primero, no estás trabajando lo que tienes que trabajar. Y segundo, ¿merece la pena cuando realmente a 4:15 vas a conseguir los mismos o mejores resultados? ¿Mejores adaptaciones? Al final buscamos una adaptación. Tiene una adaptación metabólica para que con esta adaptación se vaya generando mejora. Y aquí la pregunta es, ¿4:20, 4:15, 4:10? Depende del atleta. Cada atleta es diferente. En dos atletas con los mismos valores en un test de umbrales, al llevarlo a la práctica, al entrenamiento, es muy posible que sea muy diferente uno de otro. El entrenamiento de uno de otro, a pesar de que los números del test de umbrales son iguales. Hay factores. ¿Qué factores? ¿No? Me han preguntado algunos de mis atletas, ¿qué factores? Bueno, pues tu historial de entrenamiento, tu evolución en el entrenamiento, cómo te vas adaptando al entrenamiento, tu capacidad de recuperación, tu historial de lesiones. Entonces, todo eso hay que ir ajustándolo y eso se ajusta en un tiempo. No es inmediato, no es desde el primer día, pum, aquí tienes el ajuste. No, no somos máquinas. Somos personas. Entonces, tenemos que ir buscando ese ajuste en función de todos esos factores. Bien, bueno, entonces, básicamente, el objetivo de este vídeo, que hay muchos conceptos que ya he explicado, la mayoría de ellos, pero una cosa son los valores que obtenemos y otra cosa es cómo llevamos a la práctica esos valores, esos datos, cómo llevamos a la práctica en el entrenamiento. Y una vez que lo llevamos al entrenamiento, a partir de ahí hay que ir buscando unos ajustes para generar la mejor adaptación posible y con ello la mejora. Y cada atleta es diferente. Bueno, espero que os haya resuelto algunas dudas. Evidentemente esto hay que ponerlo en práctica y conforme lo vayáis poniendo en práctica vosotros mismos iréis buscando esos ajustes con un concepto fundamental que es la mínima intensidad necesaria para generar mejora. Bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, os agradecería enormemente que deis el like y que os suscribierais al canal porque es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y ánimo, ánimo con él.